Es una buena cosa terminar la semana conversando con un internacionalista conocido por su compromiso con los valores democráticos y por su rigor para observar la escena internacional, de la cual saca lecciones que debemos aprender en nuestro país. Señor Farid Kajat, muy buenas noches, gracias por estar acá. Usted es profesor de la Universidad Católica y de la Academia Diplomática. Y ahora acaba de publicar un libro, Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. La reinvención de un enemigo común. Hay una paráfrasis, por decirlo así, de un célebre cuadro de Delacroix sobre la lucha por la libertad, pero en vez de estar defendiendo la bandera francesa tricolor con soldados revolucionarios, es Milei, que es el heraldo de la nueva revolución, y se ve a sus pies a Bolsonaro, a Bukele, a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori. Los tiempos son lóbregos en el mundo y hay que realmente tener un ánimo muy fuerte para observar cómo evoluciona el poder mundial durante dos guerras que se prolongan y que multiplican los muertos. Sí, y yo parto de la premisa de que hay amenazas para la democracia y los derechos humanos desde la izquierda y desde la derecha del espectro político, pero la derecha radical, como vimos por ejemplo en el caso de Milei, puede pretender contar con el respaldo de los poderes fácticos, digamos, ¿no? Medios masivos de comunicación, fuerzas armadas, fuerzas policiales, gremios empresariales. Los intentos autoritarios de la izquierda, por suerte, rara vez cuentan con ese tipo de respaldo. Entonces, bueno, si bien hay hemos visto en Venezuela que está en el poder el régimen creado por Chávez desde 25 años, y lo de Nicaragua se encamina también, sin mencionar a Cuba, ¿no? Ya, pero son casos, Cuba y Nicaragua ganan guerras civiles, sí, y se eternizan luego en el poder, sí, ¿no? Sí, pero el poder actual en Nicaragua no es fruto de la guerra civil, sino de elecciones. Porque él sí, pero ¿no? El sandinismo llegó inicialmente por la vía de una guerra civil. Perdió las elecciones con Chamorro en el 80 y regresó por la vía electoral. Ya, pero regresa en alianza con un partido de derecha. Sí, el Partido Liberal, sí. Y en ese sentido yo pongo, a ver, es una dictadura, no estoy discutiendo eso. Lo que discutiría en el caso de Nicaragua es si es una dictadura de izquierda, ¿no? Por ejemplo, en materia de política económica, Ortega no tenía ningún problema con la burguesía nicaragüense. Lo que terminó haciendo es convertir a su familia en una parte prominente de esa clase social, ¿no? Pero es una dictadura, eso sin duda. En el caso de Cuba fue una guerra civil. En el caso de Venezuela habría que recordar, gana Chávez limpiamente elecciones. Hay un intento de golpe para sacarlo. Para suerte suya, él todavía tenía lealtades entre mandos medios. Y son los mandos medios los que logran abortar un golpe que había propiciado el alto mando. Pero, digamos, el alto mando estaba con el golpe, no los mandos medios. Que los mandos medios prevalecieran teniendo capacidad de movilizar tropa por sobre la voluntad del alto mando es algo bastante inusual en el caso. O sea, por eso digo, sin embargo, hay obviamente posibilidades. Y por la derecha, usted dice que es mucho más fácil que se instituyan gobiernos autoritarios. Es más fácil que obtenga el respaldo de los grupos de poder fáctico. Pero ¿dónde hay un gobierno característicamente autoritario de derecha en América Latina ahora? Bueno, yo diría, a ver, el The Economist ya habla de la buena parte de los gobiernos de la región como o autoritarios o híbridos, incluyendo el peruano. Sí. Y el del Salvador, dicho sea de paso, que acá se ve como un modelo a seguir. En algunos sectores. Sí, sí. Sí, pero en sectores muy poderosos, nuevamente, ese es el punto. Uno ve los discursos de Fujimori y Bukele. No, Fujimori y Castillo acá, y dicen básicamente lo mismo, los discursos golpistas. Disolver el Congreso inconstitucionalmente, cambiar la Constitución por medio de una asamblea constituyente que no estaba contemplada en la Constitución, gobernar por decreto, intervenir los demás poderes del Estado. Pero el régimen al que da lugar el discurso de Fujimori duró 8 años. Aquel al que da lugar el discurso de Castillo duró 30 minutos. Y ahí creo que esa es la diferencia fundamental. Ni Fuerzas Armadas, ni gremios empresariales, bueno, ni la sociedad en su mayoría, ni grandes medios apoyaron el golpe de Castillo. ¿Por qué sí apoyaron el de Fujimori? Que hay una reinvención de un enemigo común
que permite que la derecha radical, que usted caracteriza por 3 criterios, ¿no? Nativismo, autoritarismo, populismo. ¿Por qué ellos necesitan, estos grupos, como se identifican esos criterios, de reinventar un enemigo común? Bueno, porque ganaron la Guerra Fría y no se dieron cuenta, ¿no? Decía un asesor de Mikhail Gorbachev, el último líder soviético, les vamos a hacer, le decía a Estados Unidos, algo terrible, los vamos a dejar sin enemigo. ¿Por qué eso era algo terrible? Porque un enemigo existencial te da sentido de propósito, te permite ordenar la política mundial en buenos y malos y por ende hacerla previsible. Todo otro grupo se juzga en función a qué relación tiene con los principales contendores. Desaparecido el comunismo, desaparecen esas certezas y la derecha radical inventa un enemigo que no existe. El marxismo cultural. Dice, el marxismo muta y deja de ser el marxismo de la lucha de clases en favor de un marxismo que reivindica demandas identitarias, feminismo, demandas... Y se habla de Gramsci como el que habría inspirado este marxismo cultural, ¿no? Sí, a ver, no hay un solo autor que yo conozca que se autodefina como parte de tal cosa como un marxismo cultural. No sé de ningún autor, no solo que diga ser parte de eso, sino que diga que existe más allá de quienes lo critican. Entonces, nuevamente, hay una izquierda autoritaria que viola derechos humanos. Acabamos de ver que la Corte Penal Internacional ha dicho que van a continuar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno venezolano. El problema no es que esa izquierda no exista. El problema es que se mete dentro de un solo saco a la izquierda socialdemócrata, que es democrática, respeta derechos humanos y respeta la propiedad privada, Boris, por ejemplo, y que critica acremente las dictaduras de izquierda, y meten en ese mismo saco a liberales, que no son siquiera de izquierda. ¿Cuáles liberales, por ejemplo? Bueno, en el caso peruano, Rosa María Palacios, por ejemplo, ¿no? O Marisol Perestello, que se autodefinen como de derecha liberal, pero que estos grupos los ponen dentro de una sola... Ahora, ¿qué influencia tiene el Foro Madrid y la política y los partidos políticos de España, sobre todo un partido de extrema derecha llamado Vox? Porque es el único foro de coordinación que involucra a toda la derecha radical latinoamericana y a la española. Ahora hay intentos de hacer lo mismo desde Estados Unidos. Mi presunción, sin embargo, es que no van a tener el mismo éxito porque América Latina no tiene para Estados Unidos la importancia que tiene para España y para Vox específicamente. Pero, digamos, es la única instancia de coordinación que tienen y entonces ellos representan también al otro bando en esta batalla épica contra el marxismo cultural, ¿no? Hoy ha tenido lugar una reunión del CELAC en un país caribeño. Han habido, creo que 10 jefes de Estado, solo de izquierda. ¿Qué cosa es el CELAC y qué es hoy el proceso de integración en América Latina con la división política entre jefes de Estado? Bueno, la integración está en franco retroceso, ¿no? Primero, el CELAC fue cuando Estados Unidos respaldaba acciones como la del gobierno de Álvaro Uribe en territorio ecuatoriano sin consentimiento del gobierno ecuatoriano contra blancos de las FARC, algunos gobiernos de izquierda promueven la idea de un foro que involucre a América Latina y el Caribe, pero que excluya a Estados Unidos y a Canadá. Y eso termina siendo la CELAC. Pero creo que lo que traiciona el proceso, y en más de una ocasión ha sido el problema con la integración, es el hecho de que tuviera un sesgo ideológico muy claro. Bolsonaro lo abandona y el CELAC empieza su declive. Lo mismo podría decirse en parte del Mercosur, ¿no? Ahora Milei está con un pie fuera, aunque no va a salir, creo, sin embargo, claramente dice que él no quiere un mercado común, sino una liberalización comercial con el mayor espectro posible de países. En ese sentido, con todos sus bemoles, el Pacto Andino es un proceso de integración que mal que bien funciona, pese a que los países que lo componen tienen... división. Y la prueba es que a la reunión que hubo acá sobre seguridad regional no vinieron 2 de los 4 cancilleres, ¿no? Los 2 de izquierda, el de Bolivia y el de Colombia. Pero pese a eso, los acuerdos siguen vigentes, ¿no? Lo mismo diría incluso de la Alianza del Pacífico.
porque nuevamente los enfrentamientos lo que impidieron fue la adopción de nuevos acuerdos, pero no se detuvo la implementación de ninguno de los acuerdos que estaban vigentes. Y de acuerdo a la caracterización que hace usted del espectro político en América Latina y en general en el mundo, ¿cómo debe ser definido desde el punto de vista científico de la ciencia política el actual gobierno peruano? Bueno, yo tiendo a coincidir con la caracterización que hace el índice de democracia de The Economist. Es un régimen híbrido, con franca vocación autoritaria. O sea, por ejemplo, ¿en qué Perú tiene una puntuación muy alta en The Economist, en el índice de democracia? En proceso electoral y participación, de 10 puntos posibles tenemos 8.75, cuando el promedio de 5 variables que utiliza The Economist para el Perú es de 5.8, 5.9. Bueno, y acá el gobierno, o por lo menos la mayoría del Congreso, con la anuencia del gobierno, está intentando capturar la Junta Nacional de Justicia y hay proyectos para hacer algo similar con el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando eso ocurra, vamos a pasar plenamente a la condición de régimen autoritario. Yo me atrevería a hacer ese pronóstico. Bueno, ojalá que no, ojalá que no. ¿El libro se presenta cuándo y dónde? Ya se ha presentado 2 veces, pero habrá una tercera presentación pronto en la Universidad Católica. Creo que el día 22 de este mes, comenta mi colega y amigo Eduardo Darllán. De las críticas que ha escuchado usted, ¿cuál es la que más lo ha hecho pensar? ¿Al libro? Sí. La única crítica que he escuchado, porque la mayoría de mis críticos me critican a espaldas, ninguno, y lo digo claramente, ninguno me da cara en un debate público. Y los invito a que cambien esa actitud. Bueno, quizás durante la próxima presentación invite usted a sus detractores. Bueno, yo en la segunda presentación invité a Juan Carlos Tafur pensando que iba a tener una actitud más crítica respecto al libro. Y se dejó los comentarios ya. Pero le gustó demasiado. ¿Cuál es esa crítica que lo ha hecho pensar? Porque son positivas las críticas. No recuerdo en este momento su nombre, pero en Sudaca, donde está Juan Carlos Tafur, que escribió un texto más bien elogioso, hay un segundo texto que es más bien crítico. Pero por lo que vi era más un tema de la aplicación de conceptos como el de populismo para el caso latinoamericano. Un politólogo holandés, ¿no? Claro, que usa una definición minimalista, aquello que tienen en común todas las acepciones de populismo. Farid Cajat, muchas gracias por estar acá, felicitaciones por su libro. En medio del barullo general, usted se mantiene fiel a su vocación de la enseñanza, la investigación y la escritura para poder elevarnos un poco sobre las turbulencias de cada día. Muchas gracias, Farid Cajat. Felicitaciones otra vez y que tenga un feliz